Corran, por favor, en sus Biblias y vámonos a Éxodo capítulo 14, por favor. Éxodo 14, por favor. Me da mucho gusto verlos a todos. A ver, vamos a hacer una cosa. Déjenme ver, estoy tratando de armar un pequeño rompecabezas que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, luego de escuchar el mensaje de la pastora. Y yo les voy a pedir a todos que esta semana traten de ver ese mensaje. Predicó sobre la circuncisión del corazón. Necesito pedirles a todos que vean ese mensaje de esta semana, de hoy. En la mañana aprendimos acerca de cómo el Señor busca circuncidar nuestro corazón, ¿verdad? Que quiere decir separarnos, apartarnos, consagrarnos para Él, ser parte de un pacto con Él por medio de esa circuncisión espiritual. Como leímos ahora en la mañana, Colosenses 2, dice que nuestra circuncisión no es hecha de manos. Quiere decir, no tenemos un pacto hecho por hombre, tenemos un pacto espiritual, un pacto hecho por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les pido que vean ese mensaje porque van a entender lo que les voy a decir ahorita. ¿Ok? Dejen un dedo en Éxodo 14 y vámonos por favor a Primera de Juan capítulo 3. Necesito explicarles una cosa porque hacia eso vamos y el Señor puso en mi corazón ahorita insertar esto aquí. No está en mis notas, pero lo voy a insertar aquí porque es un principio espiritual tremendo y está conectado con lo que estamos aprendiendo de la ingratitud, ¿verdad? Tenemos desde enero, básicamente del 3 de enero, de empezar a estudiar sobre la ingratitud. Y la ingratitud, mis queridos hermanos, es un tema inmenso, grandísimo. Es un tema súper amplio y es un tema que no terminaríamos ahora porque resulta ser que la ingratitud está puesta en el viejo corazón, ¿sí? Está puesta en el corazón carnal y es el resultado directo de la oferta que le hizo Lucifer a la mujer y al hombre en el huerto del Edén. ¿Sí? Ese es el resultado oficial, legal, que quedó en el corazón del hombre y la mujer luego de aceptar la voluntad de Lucifer, el pecado. Ahí quedó implantado la ingratitud en el viejo corazón. ¿Ok? Entonces, les voy a mencionar algo que mencioné la semana pasada y luego vamos a leer el texto que les dije. La ingratitud, queridos hermanos, produce varias cosas en nosotros. La ingratitud provoca varias cosas en nosotros. Número 1, voy a mencionarles 5 cosas que mencioné. Número 1, la ingratitud nos evita reconocer que Dios es la cabeza. ¿Por qué nos cuesta entender que Dios es la cabeza? ¿Por qué nos cuesta entender que Dios es el soberano, el Señor, el amo y el dueño? Porque hay ingratitud en el corazón. La ingratitud en el corazón es lo que evita que yo tenga gratitud por la soberanía del Señor. ¿Estamos claros? Eso lo hemos estudiado. Número 2, la ingratitud produce temor y reproche en nuestro corazón. Les dije que nos vamos a ir cosa por cosa de esas. Ya estudiamos la primera, que es no entendemos la soberanía del Señor, no agradecemos la soberanía del Señor y por lo tanto no la podemos reconocer como tal. Y por eso vivimos con miedo, por eso vivimos con incertidumbre, por eso vivimos con tantas cosas. Número 3, la ingratitud produce murmuración y queja. Por eso murmuramos, por eso nos quejamos, porque tenemos ingratitud en el corazón. Amén. Número 4, la ingratitud produce idolatría y si quieren agregar esto, produce idolatría y produce formas e imágenes en nuestra mente. No se preocupen, nos vamos a ir despacio en todo eso. No sé cuánto tiempo nos vamos a tratar en esto, pero es parte, este es el mensaje central del camino crucificado. El corazón ingrato, el corazón que no tiene gratitud. Número 5, la ingratitud produce búsqueda de poder y de posiciones. ¿Por qué una persona busca más poder y más poder y más poder? Y no le importa quién se pasa llevando, no le importa quién atropella, no le importa quién destruye. Es porque es una persona que no tiene gratitud en su corazón.
¿De acuerdo? Número 6, otra más les voy a dar, esta no se las puse aquí la semana pasada. La ingratitud produce duda e incertidumbre. Se los prometo que nos vamos a ir despacio. Por ahora, vámonos por favor al cita que les di, Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tienen? Ya les dije, dejen un dedito en Éxodo 14, por favor. Y en Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer, déjenme ver. Versículo 9, por favor. 3, 9. Vamos a ver. Veamos desde el 8, por favor. Léanlo conmigo fuerte, por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lean otra vez el 9, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. A ver, ustedes recibieron al Señor Jesús como su Salvador personal, ¿cierto? ¿Ese día ustedes dejaron de pecar? Y entonces, Juan, ¿por qué dice que el que es nacido de Dios ya no peca? Porque que yo sepa, yo sigo cometiendo pecados todos los días, me equivoco, fallo, peco. Mi carne me obliga muchas veces a pecar. Mi carne me impulsa a pecar muchas veces. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan cuando dice el que es nacido de Dios no peca? O sea, en términos generales, se entiende que una persona que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador personal es una persona que ya no debería estar pecando. Y eso comentaba la pastora en la mañana en el primer servicio cuando decía, los judíos tenían la circuncisión externa, sin embargo eran personas rebeldes, eran personas necias, tercas, eran personas que no les importaba lo interior sino lo exterior. Y si ustedes se acuerdan, Jesús en sus famosas frases que les decía a los fariseos, una de ellas era sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque por fuera tenían una apariencia de pureza, pero por dentro estaban llenos de contaminación. ¿Estamos? Entonces, Juan se está refiriendo, mis queridos hermanos, a Cristo en nosotros. Lo que es nacido de Dios en nosotros es el nuevo corazón. Es la nueva creación de Cristo en nosotros. Y mi Biblia dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es decir, Cristo en usted es la esperanza que usted tiene de saber que Dios no lo va a dejar nunca. Que Dios va a estar con usted, que Dios está con usted siempre. ¿Estamos? Vámonos a Primera de Juan 5, por favor. ¿Vamos bien ahí, hermanos? Necesito que me sigan, por favor. Entonces, vean esto, por favor. Aquí hay una palabra muy interesante que dice nacido de Dios. Y usted se podrá decir, y que no estábamos hablando de la ingratitud. Ahora, mis queridos hermanos, este es uno de los mensajes más importantes que van a escuchar ustedes en su vida. Porque hoy, si el Señor los permite, les voy a explicar cómo por fin deshacerse de su ingratitud. ¿Lo quieren? Bueno, vamos a ver. Versículo 18, por favor. Léanlo conmigo, por favor, me gusta que lean conmigo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Lo vieron otra vez? Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Quiere decir, aquí otra vez aparece la frase nacido de Dios. ¿Sí? En otra parte dice que nosotros recibimos a Jesús
como la simiente. Vean conmigo la simiente. Y esa palabra simiente es la misma de semilla. Es decir, Cristo viene a nuestro corazón en una forma de semilla, de una pequeña partícula que se incrusta en el corazón. Ahora vamos a dibujar algo. Les voy a hacer un cuadro y necesito que me pongan toda su atención, por favor, aquí, porque no quiero que se me vayan a perder. Por eso les digo que es muy importante que vean ese mensaje de la pastora del domingo en esta semana. ¿Ok? El hombre y la mujer estaban en el huerto del Edén. Dios les dio la capacidad a ellos de poderse comunicar con Él, de tener una comunicación abierta, plena con Él. Ellos podían hablar con Él, podían tener una conversación, podían orar. Por ejemplo, piensen en esto. Adán fue dormido cuando le fue sacada de su mitad, ¿verdad?, a la mujer. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? La pregunta sería, ¿cómo Adán supo que Dios hizo eso que hizo si estaba dormido? Porque había una naturaleza diferente en Adán. Adán tenía otra capacidad espiritual que nosotros no tenemos en ese momento. Fue una capacidad especial dada por Dios, que fue perdida o fue metida hasta lo más profundo del corazón, ¿verdad? Que es la capacidad de comunicarnos espiritualmente con Dios. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? El hombre perdió eso a causa del pecado. El hombre estaba rodeado de una luz, como dicen los salmos, ¿verdad? Estaba rodeado de una gloria, de una vestidura de santidad. Esa vestidura de santidad se perdió cuando el hombre pecó. ¿Vamos bien? Entonces, si me están siguiendo, ¿qué rodeaba al cuerpo humano? Lo rodeaba una gloria de santidad. ¿Sí? Porque dice, estaban desnudos, pero no se avergonzaban o no sabían que estaban desnudos, porque había algo que los cubría, una gloria. Cuando el hombre peca, ¿qué fue lo primero que pasó? Dice, en el instante se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque se perdió la gloria de santidad y quedó afuera el cuerpo. ¿Me van siguiendo? Va. Quiere decir que esa gloria de santidad se perdió por completo y el espíritu quedó por dentro y el cuerpo quedó por fuera, por así decirlo. Quedó visible, quedó de la forma más natural posible. Pero el espíritu quedó hasta adentro y nuestra capacidad de comunicarnos con Dios quedó destruida por completo. Pero en el principio Dios creó al hombre con esa capacidad. Por ejemplo, también piensen en esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le pidió a Adán que le pusiera nombre a todos los animales? ¿Cómo Adán supo? Porque dice que le puso nombre a los animales según era lo que ellos hacían. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo Adán supo los nombres de millones de animales? ¿No creen que tenía una capacidad diferente, espiritual, dada por Dios para identificar la naturaleza de cada animal? Esa se perdió. Hoy uno mira una culebra y uno no sabe si es venenoso o no. Se perdió. ¿Me explico? Solo estoy dando ese ejemplo burdo, ¿verdad? Cuando Dios formó al hombre, le dio un corazón puro, un corazón perfecto, un corazón donde Él puso su ley, por así decirlo, porque le dio mandamientos. Le dio 3 mandamientos positivos y un mandamiento negativo. Todo eso lo hemos estudiado en mucho tiempo, ¿verdad? Cuando Dios le pone este corazón y el hombre deja entrar a la serpiente al corazón y el hombre toma la decisión de seguir el consejo de la serpiente, entonces aquí en el corazón, mis queridos hermanos, había algo que se llamaba gratitud. Cuando el Señor les dio, ¿verdad?, todo lo que les dio, los frutos del jardín del Edén, cuando le dio a la mujer, ¿se acuerdan que dijo? Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Adán debe haber sentido un gozo tremendo cuando vio a su esposa, ¿verdad? Cuando vio a Eva, que en ese entonces se llamaba varona, no Eva. ¿Se imaginan la gratitud que pudo haber sentido Adán cuando dice que él no encontraba, no se hallaba por ningún lado porque todos tenían pareja y él no tenía? Y Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una mujer. Imagínense la gratitud cuando vio a Eva, ¿verdad? La hermosura
de nunca haber visto un ser como ese igual a él. ¿Cuánta gratitud puede haber sentido en su corazón, verdad? ¿Cuánta gratitud pudieron haber sentido al principio cuando comían? Cuando dice la Biblia que se paseaba la voz del Señor por el huerto y ellos podían hablar con Él, hermano. Si uno se mete al cuarto a orar, ¿y cómo le cuesta, hermano? ¿Les ha pasado? Y a veces uno ora y siente que le está orando al viento. No crean que no pasa. Eso se llama orar en el lado humilde del Señor, orar con aliento frío del Señor, que no en sentido uno que el Señor no le contesta. Ahora déjeme decirle una cosa: el hecho de que usted no sienta al Señor o que el Señor no le contesta, eso no le debe impedir bendecir su nombre, porque Él es bueno, Él es digno cuando lo sentimos, cuando no lo sentimos, cuando nos sentimos bien, cuando sentimos que cayó la gloria del Señor en nuestro cuarto, o cuando sentimos que estamos peleando contra Él. Sigue siendo bueno. ¿Vamos bien? Entonces, cuando entra el pecado en el corazón del hombre a raíz de esto que les comento de la serpiente, entonces hubo aquí una pequeña transformación. Déjenme, les voy a dibujar algo aquí para explicarles esto más detenidamente, ¿ok? Hubo algo que pasó de ser gratitud, a ser ingratitud. ¿Sí? Dice acá. Ahorita les voy a explicar esto. Necesito hacerles un dibujito lo más claro que pueda, porque de verdad que el Señor va a hacer estoy seguro que va a hacer una conexión con esto que aprendimos ahora, que fue tremendo. Aquí hay engaño. Ahora este corazón se llenó de engaño. Se llenó de crimen. ¿Sí me entienden la palabra crimen, verdad? Crimen es fallar, cometer algo que está incorrecto, hacer algo que está mal, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más se llenó el corazón viejo? Vamos a ver, hermanos, ayúdenme. Maledicencia, de odio. Muy bien. ¿Qué más? Celos, envidias. Qué bonitos somos, ¿verdad, hermanos? Se llenó de tinieblas. ¿Sí? Se llenó de ingratitud, tinieblas. Ahí está el corazón, el viejo corazón, ahora corrompido por el pecado. El pecado tocó al hombre y entonces fue trastornado por completo. Y ahora el hombre, en lugar de ser agradecido, es un hombre ingrato, es una persona ingrata. Somos personas ingratas. Estamos llenos de tinieblas, de odio, de muerte, ¿verdad? No me vean así, así somos. Es lo primero que sale de nosotros, ¿verdad? Es cuando no hemos dejado que el Señor nos transforme, nos cambie. Ahora vean esto. Necesito que me sigan aquí, por favor. La circuncisión era remover una parte del miembro del hombre. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Eso es claro, eso es hasta médico, ahora todavía se realizan esos procedimientos. Pero la circuncisión representa remover dos cosas, nos enseñó la pastora. Remover la carnalidad, o significa remover la carne o la carnalidad de nosotros, y las falsas expectativas o imágenes que Abraham tenía sobre su hijo, que era Ismael. Ya aprendimos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación. Pero como no se esperaron, fueron y dieron a Agar. Sarai le dio a Agar a Abraham, y a Abraham le nació otro hijo antes de Isaac que se llamaba Ismael. Leen su Biblia, ¿verdad? Cuando Ismael nace, Abraham pone su confianza y dice: sí, ya tengo un hijo, de aquí me va a bendecir el Señor. Y luego el Señor se le aparece a Abraham y le dice: no, Abraham, no es por ese hijo. Yo te voy a dar un hijo como yo te lo prometí. Entonces, la circuncisión en Abraham representó esas dos cosas. Representó ser quitada de él la carnalidad, y número dos, que se quitaran las falsas expectativas de que el hijo que había tenido fuera de la voluntad de Dios iba a ser el que le iba a dar la promesa del Señor. Ahora, necesito que vean esto. Porque nuestro viejo corazón, dice la Biblia, que tiene que ser circuncidado. Lo aprendimos ahora en la mañana. ¿Sí? Y resulta ser que, por eso es más práctico, ¿por qué nos cuesta tanto lidiar contra nuestra ingratitud?
¿Por qué nos cuesta tanto lidiar contra nuestro engaño, contra nuestro odio, contra nuestra rebeldía del viejo corazón? Nos cuesta tanto porque lo que protege el viejo corazón es algo que se llama, ¿cómo dijiste que se llamaba ahora? Contumaz. Lo que protege el viejo corazón se llama terquedad, obstinación. Vamos a ponerlo aquí. Obstinación. Esto es lo que protege el viejo corazón. Eso es lo que protege nuestras tinieblas, lo que protege nuestro odio, lo que protege esa parte en nosotros que no es conforme al Señor. Entonces, primera de Juan 3:9, ¿qué dice? El que es nacido de Dios no peca, ¿verdad que sí? Ahora quiero que vean esto, lo voy a poner en otro color. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, voy a borrar esto aquí. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él planta en nosotros algo que se llama, ¿cómo se llama, hermanos? El nuevo corazón. Entonces, este nuevo corazón tiene que crecer. Es Cristo en nosotros. Nosotros empezamos a dejar crecer a Cristo cuando empezamos a parecernos más a Él, cuando empezamos a tener actitudes como las de Jesús, cuando empezamos a tomar decisiones como las de Jesús, cuando empezamos a vivir conforme a su palabra. Estamos dejando crecer este nuevo corazón y estamos haciendo que mueran las tinieblas, muera el crimen, muera el odio, mueran las envidias en nosotros, porque empezamos a servir al Señor, empezamos a amar al Señor y amar a otras personas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, necesito que vean esto, hermanos, pilas, vean. ¿Cómo puedo llegar a esta raíz y dejar que el Señor trate con esto si no quito esto que está alrededor, que es lo que lo está protegiendo? Esto es poderoso, hermanos, y les voy a decir algo, el testificar no porque ella está aquí, pero ahora que en la mañana enseñaba a mi esposa eso, mi corazón se estremeció, porque ¿saben dónde está la raíz de nuestro problema? No está en que no conocemos la palabra, porque la conocemos. No está en que no conocemos las promesas, porque las conocemos. No está en que no tenemos deseo de hacerla, porque sí tenemos el deseo de hacerla, pero nos cuesta. Pero poniéndole nombre, mis queridos hermanos, a por qué tenemos un corazón tan lleno de desagradecimiento, ¿verdad? O de ingratitud, es porque no nos hemos quitado primero todavía la obstinación y la terquedad que tenemos. Estoy tratando de decirles que para llegar a ser personas agradecidas, primero tenemos que quitarnos la obstinación que tenemos. ¿Le está hablando a alguien el Señor? Para aprender a dar gracias, tiene que dejar de ser terco. Tengo que dejar de ser terco. ¿Qué entienden ustedes por una persona obstinada? ¿Qué dice? Ensimismada en algo, ¿verdad? Que ¿quién lo saca de ahí? Y el Señor está diciendo que se tiene que hacer una cosa, pero yo no lo quiero hacer. Una persona obstinada es una persona que por regla general va a tener mucha ingratitud en su corazón. ¿Quieren que se los compruebe con la palabra? Esto era una parte de introducción y quería hacer esa corrección y les pido por tercera vez que vean ese mensaje. Lo voy a tratar de subir mañana, porque la circuncisión del corazón fue un tema impresionante y esto está unido a eso, porque por eso no podemos dejar de ser tan ingratos. Porque no hacemos de lado nuestro viejo corazón o no le damos lugar a Cristo en nosotros. Queremos ser nosotros quienes estén en el trono, queremos ser nosotros quienes manden. Queremos ser nosotros quienes estén gobernando, quienes digan lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Por eso somos ingratos. ¿Vamos bien? Se los voy a demostrar. Miren pues, ¿cómo sé que la obstinación y la terquedad es por un corazón ingrato y lo que protege al viejo corazón? ¿Cómo lo sé?
Porque ¿cuál fue el peor pecado de Israel en el Antiguo Testamento? Fue precisamente su terquedad y su obstinación. ¿Han leído el libro de Jueces? Levántame la mano, ¿quién ha leído el libro de Jueces alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Qué dice? Vino Otoniel, por ejemplo, libró a los israelitas con mano poderosa de parte del Señor y fue un juez que los libró. Inmediatamente después de Otoniel, ¿qué dice? Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor y el Señor los volvió a entregar. Luego vino Jefté, luego vino Ahod, luego vino Sansón, luego vino Gedeón. ¿Y qué creen que pasó con cada uno de ellos? Luego los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor. En el Éxodo, en el desierto, el Señor los lleva al desierto para probarlos. ¿Y qué hicieron ellos? No te inclines ante dioses ajenos. En el capítulo 32 empiezan a hacer culto y empiezan a hacer adoración al dios Baal. Confía en el Señor lo que te está diciendo. ¿En qué empiezan a hacer? Empiezan a dudar del Señor. Obstinación. ¿Por qué no podemos ser agradecidos? Porque somos tercos. Porque tenemos un corazón obstinado. Y mis queridos hermanos, el corazón obstinado, el corazón terco, ¿verdad? Es lo que protege todas estas cosas. Porque como a mí nadie me puede decir nada. Y la palabra de Dios me está diciendo que debo ser transformado, pero yo no. Yo creo que el hermano Alex es el que tiene que ser transformado, no yo. Yo he visto que al hermano Mike le cuesta más. Yo creo que él es el del problema. Tengo un corazón obstinado. Necesito que el Señor circuncide eso en mi corazón. Arranque de mi corazón la obstinación. Arranque de mi corazón la terquedad. Necesito que el Señor me haga una persona dócil, un corazón enseñable, un corazón que pueda decir, sí es cierto, Señor, yo me equivoqué, es mi error, perdóname. Quitémonos la obstinación. Quitémonos la terquedad del corazón y eso va a permitir que Cristo crezca en nosotros. Es imposible que Cristo crezca en una persona que es obstinada y es terca. Eso no va a pasar. Porque creen que constantemente el Señor nos manda a morir en nosotros mismos. Bien, vámonos por favor a Éxodo 14. Ya casi se me termina el tiempo, pero vamos a hacer algo todavía. Les dije, la ingratitud produce temor en nosotros. ¿Puedo borrar esto, verdad? Este es el segundo punto de la ingratitud, hermanos, la ingratitud. ¿Alguien está aprendiendo algo, hermanos? Muy bien, voy a tratar de ser muy breve en esto. Vámonos, para avanzar en el tiempo, al versículo 10, por favor. Y miren qué bueno es el Señor que nos ha permitido la otra semana tener un tiempo de celebración, un tiempo de gratitud al Señor, ¿verdad? Las primicias no es otra cosa más que una demostración o una celebración de gratitud por decir, Señor, tú has sido bueno con nosotros. El pueblo de Israel, ya les enseñé eso el año pasado me parece, el pueblo de Israel celebraba dos fiestas de primicias, ¿sí? Celebraba una fiesta de primicias cuando comenzaban a sembrar y empezaban a brotar y celebraban otra que la hacían al final de la cosecha. Es decir, celebraban cuando salía el primer manojo y celebraban cuando ya tenían la cosecha completa, eso lo guardaban y lo llevaban al Señor. Dos celebraciones, ¿verdad? Y el Señor nos permite la otra semana, si el Señor nos da vida, vamos a tener esa celebración para decirle al Señor, aquí estamos, para darte gracias por lo que hiciste en el 2020 y lo que vas a seguir siendo en este año. Amén. Versículo 10, por favor, cuando lo tengan me dicen amén. Lean conmigo, por favor, vamos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto?
¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Ay, ay, ay. O sea, estoy hablándoles que en Éxodo 14 habían pasado apenas días que habían salido de Egipto, horas probablemente. Y ahí ya se habían olvidado lo brutal que era vivir en esclavitud en Egipto. ¿Ven el pensamiento obstinado y la terquedad de ellos? De decir, preferimos ser esclavos allá. Ahora, ¿pero qué fue lo que produjo en ellos eso? La ingratitud que produjo el temor en ellos. El temor de lo desconocido, el temor de no saber qué iba a pasar, el temor de que venían los enemigos detrás de ellos. La palabra temieron, si la quieren apuntar, la palabra temieron en el versículo 10 es la palabra hebrea yareh, H3372, perdón, H3372, y significa asustarse, amedrentar, atemorizar, espantar, significa miedo. Miren, les voy a hacer una pregunta y sean muy honestos. Quiero saber su opinión respecto a algo y que sean honestos. ¿Ustedes creen que era justificado el temor que tenía Israel en ese momento? Sean sinceros. Hermana Claudia dice que sí, porque era algo desconocido. ¿Creen ustedes que era justo el temor que estaban sintiendo en ese momento? Pongan el escenario. En el versículo, a ver, déjenme ver. En el versículo 6 y 7, no lo vamos a leer, pero dice que Faraón preparó su carro, lo alistó, tomó consigo su pueblo. Oigan esto, 600 carros escogidos. El equivalente hoy sería 600 tanques de guerra. Porque esos carros escogidos eran carros especialmente diseñados para guerra. Eran carros que, si han visto películas o algo así, en un documental, tenían lugar para 2 personas. Uno que manejaba y el otro que atacaba. No pierdan de vista que los israelitas no tenían armas. Los israelitas no tenían con qué defenderse más que las cosas que usaban para trabajar o que se llevaron. 600 carros de guerra venían encima de ellos. Se sentían indefensos. Se sentían atrapados entre montañas, mar, y si han visto, como les digo, historia o han leído eso alguna vez, creo que se los he mencionado, donde estaban ubicados en el Mar Rojo, a un lado tenían enemigos, al otro lado tenían montañas y peor desierto, y abajo tenían más enemigos. Y entonces Egipto se acercó por medio de valles y de montañas que habían ahí. Resulta ser que estos carros, hermanos, eran jalados por caballos imponentes. ¿Alguna vez se han subido a caballos? Yo me he subido a caballos y he tenido malas experiencias, hermanos. De verdad, malísimas experiencias. 2 en particular que me acuerdo. La primera vez me fui a perder en un caballo. Me llevan a Morazán. ¿Conoces Corinto, Morazán? Ahí me llevaron. Tenía como unos 12 años. Y me dijeron, este caballo conoce el camino. Entonces yo dije, lo conoce, va. Entonces me fui tranquilo. Cuando volví a ver, hermano, no vi a mi papá, no vi a nadie de los que andaba conmigo. Y empiezo a llorar, pues, ¿y cómo no? Pues si era un campo abierto, no había nada más que caballos y vacas por otro lado. Hasta que una persona me encontró y me preguntó, ¿y usted de dónde viene? Me dijo. Yo le dije, porque conocía el nombre de la persona de donde estábamos, Doña Leonor se llamaba. Donde Doña Leonor, sí, lo llevo, me agarró el caballo y me llevó. Y la otra experiencia fue subiendo de un río, me fui para atrás en el caballo. Creo que era pequeño, no era muy grande, ¿va? Veníamos, ¿han ido a algún río alguna vez? Para llegar a un río, ¿cómo cuesta, va? Venía para arriba, hermanos, y el caballo sube para arriba, ¿va? En pocas palabras. Y yo me voy para abajo, hermanos, para atrás. No, en serio.
Pero si alguna vez han subido o han estado en un caballo, se dan cuenta que una persona arriba de un caballo mide a saber cuánto. Los caballos son grandes. Ahora imagínense cerca de 1,200 caballos viniendo contra ellos, galopando, sin contar a los guerreros que venían corriendo. Ahí estaba Israel. Estos carros eran una cabina hecha de madera reforzada por metal, tenían llantas, ¿verdad? Ruedas. Eran unos tanques especiales. Entonces sí era justificado que sintieran temor. Es normal. ¿Cómo no se van a asustar si saben del odio, de la furia, del enojo que traía Faraón contra ellos? Pero quiero que vean lo que dice, por favor, el versículo 10. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hasta ahí estamos bien. ¿Verdad que sí? Tuvieron temor. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? No sabemos qué vamos a hacer. Clamaron a Jehová. Hasta ahí llevan ¿cuánto en el examen? 10. Sí, hermano, no seamos así. No, la verdad que no tuvieron que tener temor. Ay, hermano, ¿cómo no? No diga eso, porque cuando ustedes nos llaman y nos dicen algo, nos da temor también, ¿verdad? Pero vean el versículo siguiente, por favor. Porque hasta el 10 estamos bien. Tuvieron miedo y clamaron a Jehová. Pero vean lo que pasa en el versículo 11. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y en pocas palabras le dijeron: preferimos ser esclavos y que nos maltraten toda la vida a conocer el plan de Dios para nuestra vida. Si se dan cuenta, iban bien y de repente, ¿qué fue lo que produjo eso en ellos? Fue la ingratitud de su corazón. ¿Por qué? Porque días atrás habían conocido algo que se llamaba las 10 plagas en Egipto. Y habían visto cómo el Señor los había sacado con mano poderosa. Habían dado gracias por cómo el Señor los había librado en Egipto. Pero ahora resulta ser que empiezan a murmurar. La ingratitud, queridos hermanos, produce temor y reproche en nosotros. La ingratitud produce temor y reproche. ¿Y cuán a menudo, hermanos, o cuán frecuente nos pasa que nosotros empezamos también a quejarnos y a murmurar ante las cosas que vemos que están pasando mal, que no están saliendo bien? Los inconvenientes, las aflicciones, las preocupaciones, los enemigos que vienen contra nosotros. ¿No es cierto que somos iguales? Nos da miedo, nos da temor, clamamos al Señor, pero cuando venimos a sentir nos estamos quejando con nuestra boca. Nos da miedo, clamamos y buscamos al Señor, pero seguimos teniendo miedo y quejándonos. ¿Lo están viendo? Israel se olvidó de los milagros que el Señor hizo por ellos en Egipto. Y este principio necesito que les quede marcado hoy en el corazón. La ingratitud produce temor en nosotros. Y los voy a dejar con una pregunta para terminar, porque ya casi faltan 1:15 de la tarde. ¿Vive usted con mucho temor? ¿Vive usted con mucho miedo? ¿Vive usted con temor de lo que va a pasar, de las adversidades? ¿Vive usted con temor de sus enemigos? ¿Vive usted con temor de las circunstancias? Le voy a decir con mucho cuidado y respeto: ¿vive usted con temor del COVID? Entonces le voy a hacer una invitación. Examínese cuánta ingratitud hay en su corazón. Porque en el momento en que yo empiezo a ser una persona agradecida con Dios, voy a entender que Dios me ha librado de un montón atrás y que me puede volver a librar otra vez. En el momento en que yo empiezo a dar gracias, me voy a acordar que el Señor me sacó de Egipto con mano poderosa y que hasta el día de hoy Él sigue estando conmigo y me puede volver a librar. No tengo por qué llenarme de temor, no tengo por qué estar teniendo miedo, acorralado, atemorizado, asustado, amedrentado.
Si el gran yo soy está conmigo, nada tengo que temer. Vean lo que dice, por favor, el Salmo 23, 4. Se lo leo yo si quieres, ahí déjelo, ya está un poco tarde. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo. Por eso hoy puedo dar gracias. Por eso hoy puedo tener gratitud en mi corazón. Y el temor se va a ir de mi vida. El temor se va a ir de mi corazón. Hagamos a un lado nuestra obstinación. Hagamos a un lado nuestra terquedad. Hagamos a un lado el que no queremos que nadie nos diga nada. Circuncidemos nuestro corazón. Y la ingratitud va a empezar a desaparecer en nosotros cuando demos gracias a Jesús por lo que Él lo está haciendo en nuestras vidas. Amén. ¿Hemos aprendido algo, hermanos? Muy bien, vamos a pedirle a la pastora que nos ayude a orar, por favor, y terminamos.